Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos a este estudio bíblico de Gálatas. Estamos en el capítulo 5, versículo 18, así que sean bienvenidos a este estudio. Bien, vamos a comenzar y pues vamos a buscar ahí en nuestra Biblia, por favor, vamos a esta carta a los Gálatas y vamos a ir al capítulo 5, donde nos quedamos la última vez y vamos a estar leyendo desde el versículo 18 en adelante. El día de hoy vamos a estar viendo ¿qué sucede cuando invertimos en la carne? Que son todos estos frutos de la carne, y próximamente estaremos haciendo una comparación y vemos un versus, ¿no? Sobre aquellos frutos que son del Espíritu. Pero el día de hoy vamos a estudiar estos frutos que son de la carne. Así que si ya tienes este pasaje, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 18, y dice así: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya les había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice ahí, los que practican. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha confiado en Jesús como su Salvador, o sea, estamos hablando de alguien que no es salvo, quizá va a una iglesia, quizá se considera cristiano, pero sigue practicando esto, dice ahí, no heredará el reino de los cielos. ¿Por qué? Pues porque no ha nacido de nuevo, porque no ha confiado en Jesús, por lo tanto no tiene al Espíritu, y si no tiene el Espíritu, pues se está invirtiendo en la carne de manera brutal, de manera que está siendo condenado, ¿no? Lo mismo que cualquier otro pecador. Así veníamos, nos dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús nos dio vida junto con Él. Sucede algo que un nacer de nuevo, nacemos de nuevo. Cuando viene Jesús a nuestra vida, nacemos de nuevo y por lo tanto ahora sí está la carne, pero recuerden, ahora tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es el que nos va a ayudar a tener victoria en estas áreas, justamente estas que acabamos de ver, porque muchas veces venimos a Jesús cargados con un montón de cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, heridas y también prácticas de pecados. Pero vamos a ir teniendo victoria poco a poco conforme nosotros vayamos dejando a Dios como capitán de nuestra vida, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a estudiar de qué trata todo esto y cada uno de estos conceptos que son frutos de la carne. El primero lo vamos a dividir en 4 áreas que nos habla toda esta lista. La primera área son las sensuales. Todos estos pecados que son sensuales, que tienen que ver con la sexualidad. Tenemos también otra lista de pecados aquí abajo que son los religiosos o aquellas prácticas que tienen que ver con la adoración a Dios, ¿sí? En tercer lugar tenemos todo lo que tiene que ver con a nuestro alrededor, todo lo social. Con lo social, con más personas, nuestra relación con otras personas. Y en el cuarto grupo vamos a tener aquellas que son, que batallamos nosotros mismos, que son personales, ¿ok? Entonces, tenemos las sensuales, las religiosas, ¿ok? Las sociales y por último tenemos las personales. Así que vamos a ver primero las sensuales, esta lista de pecados sensuales y empieza aquí con el primero, dice ahí en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. La palabra adulterio en griego, aquí en este griego es humoikeia. Esta palabra realmente lo que quiere decir es tener sexo fuera del matrimonio. Está aplicado a una persona que está casada, pero no respeta el pacto matrimonial. Recuerden, un pacto no lo podemos romper. No se puede romper nada más porque si no, son pactos y ¿saben con quién se hace? Con la persona más importante de todo el universo, que es Dios. Por lo tanto, cuando una persona, un hombre, comete adulterio, o sea, tiene sexo con otra persona, tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa, comete un pecado que a la Biblia le llama adulterio. Y pues va a tener pues bastantes consecuencias. Y bueno, tiene que ver también con la codicia en nuestro corazón. Jesús no es que agrande el mandamiento, sino que simplemente profundiza este mandamiento de no adulterarás. Bueno, lo profundiza un poco más y nos lleva a este pasaje que está en Mateo 5, 27, 28. Vamos a buscarlo rápidamente porque quizá te puedas tú quedar con el concepto de que, bueno, tengo esposa, pero nunca he adulterado, pues yo le soy fiel. Bueno,
Vamos a ver lo que dice Jesús también en base a esto. Fíjate lo que dice Jesús. Mateo 5, versículo 27 y 28. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. 28. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o sea, una cosa es ver a una mujer y puramente tú no estás pensando otras cosas con esa persona, pero cuando tú ya pensaste, incluso hiciste el acto sexual acá en tu mente, o la codiciaste, como nos está diciendo, codiciarla, listo, has adulterado y es un pecado. Es un pecado, ¿por qué? Porque no has tenido ese control, porque no has dejado quizá que el Espíritu Santo tenga ese dominio también en nuestras mentes, porque es posible, claro que es posible tener victoria en estas áreas, claro que sí, como vamos a verla el próximo miércoles. ¿Cómo podemos tener victoria en estas áreas? Si son áreas en las cuales batallamos, bueno, ¿hay victoria? Claro que sí, y no eres tú solo. La victoria no viene por ti, no eres porque tengas la capacidad de tener victoria, no, realmente no podemos hacerlo. No tenemos esa capacidad de tener victoria en estas áreas. El único que nos puede dar victoria es aquel que ya pagó el precio de ese pecado. Es aquella persona que ahora habita en el creyente y es el que nos capacita y nos da esa fuerza, esa fortaleza, y vienen algunos frutos que ¡pum!, nos llevan a tener victoria. Próximamente lo vamos a estudiar. Pero bueno, esto es el adulterio. Job, ahí en el capítulo 31, versículo 1, él hizo algo muy, se puede decir, muy valiente y desde el punto de vista quizá bíblico, hermoso, porque no cualquiera lo va a hacer. Él hizo pacto con sus ojos, de no ver a las chicas, ¿sí ves? De no ver a esas chicas con otros ojos. Él hizo pacto con sus ojos. Muchas veces tú y yo podemos hacer eso. Podemos empezar por ahí, hacer un pacto con nuestros ojos de no voltear a ver, de esforzarnos y ser valientes, sabiendo que si somos débiles en esa área, hacer un pacto con nuestros ojos. Pero claro, te repito, no es por tu medio, no es por tu fuerza, sino que es con oración, es gracias al Espíritu Santo que lo podemos hacer. Así que si tú estás batallando en esta área, no te pierdas el próximo miércoles. Muy bien, el segundo de esta lista, que tiene que ver con pecados sensuales, está aquí la fornicación. La fornicación, el término griego es porneia, que quiere decir, o bueno, de ahí deriva la palabra pornografía. Así que una persona que está consumiendo pornografía prácticamente también está fornicando, porque su mente está volando. Incluso alguien que se masturba también. La fornicación es el sexo antes del matrimonio, es el sexo entre amigos, es el sexo incluso en una orgía. A esto se le llama, bueno, fornicación, incluyendo la prostitución, ¿ok? Nuestro tercer pecado en esta lista de pecados sensuales tenemos aquí inmundicia. Y la inmundicia es todo aquello que contamina esa área sexual que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para disfrutarla en el matrimonio. Porque ustedes podrán decir, bueno, ¿qué? ¿Entonces el sexo es malo? Claro que no. Dios lo diseñó. Pero Dios lo diseñó con un modelo. Dios lo diseñó con algunas reglas en las cuales tú lo vas a poder disfrutar de una manera sana y te va a proteger. Recuerden que de la fornicación y también del adulterio y de la inmundicia vendrán muchos, pero muchos efectos que no quisieras tener. Y quizás si los has experimentado, bueno, sabes de qué se trata y por qué Dios nos da este consejo de no hacerlo. Recuerden que nos puede traer mucho, mucho dolor a nuestro corazón y dolor al corazón de otras personas. Si eres hombre, quizás dolor en el caso de otras mujeres, como rompimiento de corazón, rompimiento de relaciones, como enfermedades venéreas, e incluso hasta la muerte por alguna de estas enfermedades que puede cobrar nuestra vida, simplemente por la fornicación. ¿Ok? Por eso es el consejo de Dios es sabio, no nos va a explicar, bueno, si haces esto te va a suceder esto, te vas a enfermar de aquello, no. Dios apela a que tú y yo somos inteligentes y que podemos razonarlo y pensar, sí, cierto, es la verdad, pero bueno, nuestra carne puede debilitarnos y poder caer en estos pecados. Bueno, la inmundicia es toda impureza sexual. La palabra inmundicia, que es nuestro tercer pecado de esta lista, es impureza sexual. Es una atracción por la pornografía o el voyerismo. ¿Qué quiere decir? Es aquella persona que al observar a dos parejas o al observar en una película una relación que casi sexual, tu mente vuela. Está contaminando aquello que debe ser o debe mantenerse puro, ¿sí?
Eso es inmundicia. Bueno, la palabra lascivia es el apetito sexual desordenado. Es un apetito muchas veces descontrolado que nos va a llevar justamente a estos 4 términos que estamos hablando de adulterio, fornicación, inmundicia. Es un deseo sexual sin control. Y entonces, si tenemos un deseo sexual sin control es porque estamos alimentando ese deseo sin control, ese deseo sexual sin control. ¿Y cómo se alimenta? Pues con algunas películas, con algunos audios y sobre todo, quiero recalcar aquí, ningún género musical es malo. De hecho, la música la hizo Dios para su alabanza y su adoración desde el cielo, desde mucho antes de que tú y yo fuéramos creados. Ya había música y había alabanza en el cielo. Dios creó la música, Dios creó las notas musicales, es increíble, ¿no? 7 notas. El número 7 siempre va a estar representado también en las frecuencias musicales. O sea, la música se hizo para adorar a Dios, pero Satanás se encarga de pervertir y de trastornar todo esto, ¿no? Que la música, en el caso de la música, suena mucho, por ejemplo, el reggaetón, el rap, donde se denigra a la mujer, donde la mujer es un objeto sexual y donde se habla de muchas cosas que tienen que ver con esta área. Bueno, si yo consumo películas pornográficas, si yo consumo películas donde hay muchas escenas de sexo, novelas donde hay mucha sexualidad también, pero aparte escucho música donde me estoy contaminando, o sea, no solamente con mis ojos, sino también con mis oídos, no te extrañes que tengas un impulso, un deseo sexual desenfrenado. Tu propia lascivia te va a llevar a fornicar, a adulterar y a tener inmundicia. Te estás contaminando. En otras palabras, nos estamos contaminando. Es por eso que el consejo de Dios es guarda tus ojos porque son las ventanas. Es la ventana del alma, es la ventana de nuestro cuerpo. Debemos de cuidar de no contaminarlo. Pero también nuestros oídos. ¿Qué es lo que escuchamos cuando escuchamos música? Así sea en inglés, así sea en español. Bueno, ¿agrada a Dios esa música? Y no es que yo tenga algo contra el rap o el reggaetón. De hecho, me gusta el rap, bueno, no, el reggaetón no me gusta, pero considero que también hay reggaetón cristiano y no soy quien para decir si eso le agrada o no le agrada a Dios. Creo que es bueno tener ese tipo de géneros que hacen la contra a lo que ahorita está sonando, que muchos jóvenes están participando y están escuchando toda esa basura, porque es basura. Es mejor que se escuche cómo se adore, cómo se alaba a Dios aún en esos géneros, ¿no? Bueno, esa es mi opinión. Quizá tengas una opinión diferente. Pero bueno, vamos a la segunda clasificación, que son todos estos pecados que tienen que ver con la adoración a Dios. Tiene que ver con lo religioso. El primero de esa lista está la idolatría. Y es la adoración, específicamente adoración de ídolos, como nos dice Éxodo 20, si ustedes recuerdan ahí el mandamiento, que es el segundo. No te harás imagen de nada que esté en el cielo, o sea, estrellas, sol, como en la antigüedad, ¿no? Nuestros antepasados, los indígenas que vivían también aquí en México, o sea, adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban las estrellas, a la naturaleza. Dice, no te hagas imagen de nada que esté en el cielo, de nada que esté en la tierra, incluyendo seres humanos, porque los que vivimos somos seres humanos. Bueno, gente ha adorado y ha tenido como ídolos a seres humanos, como Mahoma, como Buda, como Dalai Lama, como muchos santos, incluso vírgenes, ¿no? Bueno, estamos hablando también de nada que esté por debajo de la tierra o en los mares, ¿no? Nada de tiburones como muchas otras tribus en otras islas que han adorado incluso ¿cómo se llama? A los grandes peces marítimos, ¿no? Ballenas y todo eso. Dice, no te hagas imagen. La idolatría es un pecado grave. Ahora, no solamente se habla de la idolatría como tal, sino que también es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Un ídolo puede ser el dinero. Tu ídolo puede ser el trabajo. Tu trabajo es el número 1. Tu ídolo puede ser tu propia familia. Tu ídolo puede ser algo que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y qué le corresponde a Dios? Es el número 1. En toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de que Dios merece toda la honra. No honramos a nadie más, porque Él merece toda, no alguna, no, es toda la honra, solo Él, ni nadie más. Él merece toda la adoración y toda la gloria. Aún yo puedo ser mi propio ídolo y robarle la gloria a Dios. Cuando me pueden decir, no, pues David es esto, David es aquello, David es el otro, y yo me puedo sentir, ¿no? Y decir, sí, es que soy yo, es que es mi intelecto, es que soy yo. Es robarle la gloria. Cuidado con hacer eso, porque estamos cometiendo este pecado de idolatría. Entonces, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y el lugar de Dios es el número 1. ¿Qué es en tu corazón lo que ocupa el número 1? ¿Te has preguntado? Es una buena pregunta el día de hoy.
en caso de que tengas dudas si has cometido este pecado. Nuestro segundo, en esta sección de pecados religiosos, está la hechicería. Y aquí la traducción hechicería, bueno, es al español. En otras versiones puede decir pócimas o puede decir otro tipo de cosas, incluyendo sustancias químicas. ¿Por qué? Porque en griego la palabra hechicería es pharmakeia, de donde deriva la palabra farmacia. O sea, aquí la traducción fue hechicería, pero en español fue pharmakeia o es pharmakeia. Les digo, de ahí deriva, hasta se nota inmediatamente, ¿no? Pharmakeia, pues farmacia. ¿Y qué quiere decir entonces hechicería? No solamente estamos hablando de brujerías. Recuerden que en aquellos tiempos y todavía se utilizaban pócimas para entrar a un medium, entrar a un estado de mente en blanco para poder meditar o tener contacto con el más allá, y se utilizaban ya sea hongos, ya sea cosas con las cuales podemos alucinar. Bueno, dice Dios, todo eso está prohibido. No lo puedes hacer, y lo puedes hacer de manera religiosa para otros dioses, como se usa hoy en día, como el peyote, que se usa de manera muy también religiosa, la ayahuasca. Y bueno, hay muchas sustancias que en la historia se han utilizado para entrar a ese estado de mente en blanco y encontrarte con tu yo, y poderte comunicar incluso con tus antepasados, y todo tiene que ver con la hechicería, pharmakeia. Dice Dios, eso no lo hagas. Eso no lo hagas. ¿Quieres comunicarte realmente con algo verdadero? Comunícate conmigo. Está la oración y está Jesús, que pagó el precio y nos dio la entrada directa hasta el Padre y podernos comunicar con Él, y Él nos escucha. No porque seamos buenos, sino porque alguien ya abrió el camino, y ese fue Jesús. ¿Ok? Aquí termina esta segunda lista y vamos a la tercera lista, que son los pecados sociales. Y es aquí donde la gran mayoría batallamos, es la gran mayoría en la iglesia, en cualquier congregación, es donde tenemos que poner cuidado. Chequen esta lista. La primera dice ahí, enemistades. Y la palabra enemistades tendrá que ver con ser leal. Una persona que no es leal a su amigo, una persona que no es leal, generalmente se va a convertir de ser amigo a una enemistad. Ya no hay amistad. A eso se refiere. Ya no hay amistad, porque donde hubo antes amistad, pues ya no. ¿Por qué? Por no ser leal, por permitir también que el enemigo entre, por permitir escucharnos chismes, y esas amistades son cortadas y tronadas. Dice Dios, cuidado, esto es un pecado. Enemistades, ser pecado. Salmo 133.1. Vamos a leer Salmo 133.1. Por favor, acompáñame ya, Salmo 130. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, cuán bueno es delicioso. Una iglesia donde hay amistad, una iglesia donde vemos unos por otros, eso es delicioso. Dice aquí, mira cuán bueno es y cuán agradable, cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, donde hay unidad, donde hay armonía. ¿Sí? 133.1. Esto es Salmo 133.1. No lo olvides. Así que enemistades, por favor. Y son de esas áreas que son difíciles. ¿Por qué? Porque puede haber enemistades tanto en la familia, entre hermanos. Puede haber enemistades entre papá e hijos. Puede haber enemistades entre el propio matrimonio. Puede haber enemistades entre tu familia, quizá alrededor, o vecinos. Enemistades con vecinos. Tienes problemas con todos los vecinos. Estamos hablando de que es un pecado. Algo está sucediendo con tu vecino, o con los dos, o contigo. ¿Quién es el que inicia? Tú podrás decir, bueno, no, es que es mi vecino. Bueno, aún Dios te dice, ámalo. Tienes que amarlo. Perdónalo. Si te desveló a las 3 de la mañana porque tuvo una fiestota y no te dejó dormir, bueno, ámalo. Tienes que perdonarlo, pero no te metas en problemas. No hagas enemistad con ellos. Al contrario, gánalos para Cristo. Y muchas veces tenemos que soportar alguna de esas cosas con tal de ganarlos para Cristo. ¿Ok? Así que vamos adelante. El segundo en esta lista de pecados sociales está, dice ahí, pleitos. Y ya una cosa es enemistad y listo, cortamos amistad, vámonos. Pero pleitos, estamos hablando de otro nivel. O sea, sí hay enemistad, pero aparte estamos peleando. Y es una lucha de demandas incluso que llegan allá a los juzgados, de un vecino contra otro, o incluso entre familiares. Yo he escuchado de casos incluso de hermanos se andan demandando entre familia
¿Por qué? Por una enemistad, y esto sube de nivel y se va a un pleito, y un pleito legal. ¿Pleitos por qué? ¿Por una herencia? ¿Pleitos por qué? ¿Por una chica? ¿Por una mujer? ¿Pleitos por un vehículo o por cualquier tontería material? Puede llevarnos a un pleito. Sí, quizá a los jóvenes o los adolescentes les puede llevar a un pleito, una chica, una mujer, ¿no? Porque, bueno, eso es muy común. Pero quizá entre adultos, quizá es una herencia, quizá es el dinero, siempre es algo material. Y uno dice, bueno, qué tonto, ¿por qué pelear por todo eso cuando no nos vamos a llevar nada? Pero bueno, pleitos. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan 4, 21 dice: y nosotros tenemos en este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ok, si tú dices ser cristiano y dices amar a Dios, entonces dice ama a tu hermano. Ama a tu hermano. No te metas en pleitos. Ok, no te metas en enemistades, ni tampoco en pleitos. Es obvio que tienes que amar a tu hermano. Y dentro de amar a tu hermano es perdonar. O pedir perdón si es que la regaste. Entonces, ama a tu hermano. Vamos a buscar otro pasaje, Romanos 12, 18 y 19. Muy interesante este pasaje, fíjense bien. Romanos 12, 18, 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No te vengues ustedes mismos, sino que, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. Ok, ¿te hicieron? Tranquilo, sé paciente, no te vengues. Si es de ti o dependa de ti, tienes que estar en paz con todos. Está en paz con todos. Dice, la venganza es mía, dice Dios. La venganza es de Dios, déjaselo a Dios. Tu vecino, tu familiar incluso, tu hermano, tu papá o tu amigo o cualquier otra persona, y más si es tu hermano en Cristo, déjalo ahí, corta ese pleito. No lo hagas más grande. Tienes que apagar ese fuego, perdona, ámalo. Y venganza, ¿qué venganza? Déjaselo a Dios. Déjaselo a Dios y descansa en Él. ¿De qué sirve tener esos pleitos si solamente vas a vivir estresado? El día que te metan ahora sí una buena demanda, vas a estar ahí gastando dinero en abogados. ¿Sí ves? Es hasta dónde nos podría llevar una enemistad, un pleito. ¿Sí ven? Entonces dice, mientras dependa de vosotros, de ustedes, estar en paz con todos. Estar en paz. Corta ahí el fuego. Y está muchas veces en nosotros, pero muchas veces no va a depender de mí totalmente, sino que es qué tanto le dejo el control al Espíritu Santo, que controle mi enojo, lo que quiero hacer, pero digo, ok, Dios, va, te lo voy a dejar a ti. Te lo voy a dejar a ti. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Bueno, dejémoslo al Espíritu Santo, que lo haga por nosotros. Vamos a seguir avanzando. Nuestro tercero es celos. Celos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es un deseo enfermizo por algo o por alguien. Es un deseo enfermizo por alguien. Lo quieres para ti, eres tan egoísta que no lo quieres compartir. Son celos enfermizos, de manera que tú puedes mal pensar y tener pensamientos, ya te imaginaste lo peor. ¿Sabes por qué sucede? Por no tener confianza en esa persona. Y por no tener confianza en ti mismo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que no tienes confianza en Dios que te ha colocado esa persona. No tener confianza en que Dios coloca a las personas. Podemos confiar y descansar en Dios. Y aun si esa persona se equivocara, bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer. Nos lo va a decir la próxima clase que vamos a tener el próximo miércoles. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos dice que hagamos si alguien nos hizo algo? Pues bueno, debe haber un fruto para poder responder ante la agresión. Pero los celos no son la respuesta, los celos no es el camino, porque los celos nos pueden llevar a cometer cosas o hechos que nos pueden llevar a más problemas. Por celos, gente ha asesinado. Por celos hay mucha gente en la cárcel. Por celos nos hemos metido o nos han metido en problemas o han metido a muchas personas en problemas. Así que los celos no es el camino. El camino nos lo va a dictar Dios, nos lo va a dictar Jesús a través de su Espíritu Santo. Así que el cuarto, dice ahí, iras, ¿ok? Y esto es un temperamento violento. O sea, una cosa es enojarte y tener la ira normal, pero cuando iras, la palabra iras estamos hablando de un temperamento violento, descontrolado, no lo puedes controlar. De manera que ese enojo te lleva a hacerle un daño. Fíjate, no solamente te haces un daño a ti, sino que empiezas a dañar a tu prójimo. Entonces, ahora sí se convierte en un pecado.
Se convierte en un pecado porque estás dañando a tu prójimo, estás dañándote a ti mismo, dañas tu reputación, dañas a otros. La ira te puede llevar a dañar de manera que también te puede llevar al siguiente nivel, que es un golpe. Ahora sí, un verdadero pleito nos puede llevar a un asesinato, nos puede llevar a un montón de cosas. Dice Dios, la ira no, ese es un fruto de la carne y es por alimentar a la carne. Hoy en día está muy de moda los juegos en las consolas, ¿no? Y son geniales porque yo también jugué y me gustó mucho el Play, jugué Xbox también y tuve también Super Nintendo, los que se acuerdan del Super Nintendo, incluso llegué a jugar Nintendo, me encantaba, pero hubo una temporada ahí como entre los 11 y 12 años de mi edad, estamos hablando ya de un buen rato, donde empezaron a salir un montón de juegos muy violentos y estaban súper padres, me encantaba, pero hoy en día es tan fuerte esto que muchos niños empiezan a tener tendencias muy violentas. Pues claro, si estás alimentando esa área, si tus ojos está entrando todo eso, estás contaminando tu mente de nuevo, ¿lo ves? Y lo que escuchas, las malas palabras que escuchas en tu familia, los gritos, todo eso, tarde o temprano, que está alimentando esa área, tu carácter, está alimentando tu personalidad, tarde o temprano te va a meter a ti en problemas por tener un carácter violento. Claro, te lleva a una ira, te lleva a disensiones, te lleva a pleitos, te lleva a enemistades por un enojo excesivo, descontrolado. Esa es la ira. Ok, vamos al quinto. Y el quinto dice contiendas. O sea, no solamente hay enemistad, no solamente hay pleitos, sino una contienda. Ya estamos hablando de llevarnos incluso a los golpes. Nos meten unos conflictos muy fuertes. Nos lleva a una pelea y esta puede acabar en una pelea fatal. No solamente nos separa, nos divide, sino que nos puede llevar a una pelea fatal. Bien, hermanos, hemos llegado aquí ya al límite de nuestro tiempo. No los quiero saturar, no nos saturemos de información, sino que más bien analicemos tan solo estos tres grupos que ya vimos, que son los pecados sensuales, los pecados religiosos y los pecados sociales, que tienen que ver con nuestro alrededor. Vamos a quedarnos con lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 20. Dice así: después de que dijo, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿ok? Pero fíjate cómo termina el versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermano, para hacer esto, de verdad, cada vez que yo leo esto digo, pero esto es imposible. Sí, es imposible. Tenemos razón, tienes razón, esto es imposible. Pero si el que me hizo, yo le quiero también dar, o sea, se merece también esto, sí. Sí, pero la venganza es de Dios. Pero él me hizo llorar, me quebró, me golpeó. Mira cómo está mi familia. Pero recuerda, la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. Tienes que cortar ahí ese fuego. Tienes que cortar ahí tu ira, tu enojo, tu enemistad, tu pleito. Tienes que cortarlo. Y termina dándonos un consejo Dios. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Dale de comer si tuviera... O sea, estamos hablando de que si tú escuchas que esa persona que te ha ofendido y tú la consideras tu enemigo, si tú lo vieras en necesidad, fíjate cómo debes de actuar, haciendo el bien. Haciendo el bien, porque después dice, si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que tu enemigo, el que consideras tu enemigo, esa persona que te ha ofendido, que te ha lastimado, te ha quebrado, cuando tú le ayudas, esa persona se va a quedar impactada, va a decir, yo esperaba de ti que me hicieras lo mismo o algo peor. Pero cuando tú haces algo bueno para esa persona queda impactada y siente en su corazón, va a sentir más feo, va a sentir un arrepentimiento, va a decir, bueno, tú me estás haciendo este bien, porque estoy en esta necesidad, ¿tú me estás ayudando? ¿De verdad me estás ayudando? Va a ser tan impactada que aún probablemente hasta se convierta a Cristo. Probablemente hasta se arrepienta y regrese a los pies de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarte, Dios quiere usar a su iglesia. Y no quiere que respondamos como el mundo responde. La iglesia de Jesús, o sea, los que hemos sido transformados, los que hemos nacido de nuevo, Dios quiere que seamos diferentes a lo que responden allá los del mundo. Nosotros, ¿cómo debemos responder? Dice Jesús, dice Dios, dice, no seas vencido de lo malo. No te dejes vencer por lo malo. No te dejes vencer por la carne. Tienes al Espíritu que te puede dar esos frutos que vamos a estudiar el próximo miércoles, no falten. Dice acá, sino vence con el bien
el mal. Pero para yo poder hacer esto, necesito definitivamente al Espíritu Santo, como vamos a ver el próximo miércoles. Así que no te lo pierdas, vamos a orar y vamos a terminar. Gracias, Dios, por este estudio, Señor, por recordarme, Padre mío, aquellas batallas que en algún momento quizá tuve o tengo, Dios. Señor, te pido que tú fortalezcas, Señor, mi espíritu, fortalécelo, Señor. Ayúdame a ser libre, Señor, de cada uno de estos pecados, Señor, a no hacerlos, no cometerlos, no practicarlos, Dios. Te pido, Señor, que tú limpies mi vida, mi corazón, Señor. Gracias por tu sacrificio en esa cruz, que me da esa libertad, Señor, y poder tener victoria, Señor, en cada una de estas áreas que hemos visto, que hemos tocado, Señor. Te pido por aquellas personas que están escuchando también este mensaje, Dios. Ayúdale en sus batallas, Señor. Ayúdale en su vida el día al día, Señor, a tener victoria sobre estas áreas, Dios. Bendíceles, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Próximamente no se pierdan la última área que tiene que ver con los pecados personales. No se lo pierdan, estará muy bueno y muy intenso. Así que nos vemos.